nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, una vez más por tu amor. Te damos gracias, Señor, por tus misericordias, Señor, que son nuevas cada mañana. Te damos gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos nuevamente aquí en este lugar, el templo, Señor, de la IBE. Y te damos gracias por este hermoso libro, el libro de Romanos. Y te pedimos, Señor, que tú estés obrando en nuestras vidas, que tu Santo Espíritu esté tocando, Señor, nuestras mentes, que podamos estar atentos, Señor, a tu palabra, al mensaje que tú traes para nosotros esta tarde, pero sobre todo que esté tocando, Señor, nuestros corazones, que podamos ser sensibles, Señor, a tu palabra, al mensaje, y que podamos responder, cada uno de nosotros, Señor, a ese lugar donde tú quieres que nosotros estemos para servirte. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a crecer cada día más en tu evangelio, en tu palabra, Señor, que podamos ser esos instrumentos útiles que tú puedas usar, Señor, para el extendimiento de tu obra, de tu reino aquí en la tierra. Y sobre todo, te pedimos, Señor, que podamos crecer cada día más y más, Señor, en humildad. Que podamos entender que dependemos el uno con el otro, que nos necesitamos, Señor, que no somos islas, que somos un pueblo, una familia, tu familia. Quédate con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Le damos gracias a Dios nuevamente por cada uno de ustedes. Le damos gracias a Dios, no solamente a los hermanos que están aquí de la IBE, sino también a esos hermanos y hermanas de la Iglesia Universal que nos acompañan, que nos están mirando a través de la pantalla. Y le damos gracias a Dios también porque nos da la oportunidad de poder edificar a su iglesia, de poder abrir la Biblia y estudiar su palabra que es oportuna para cada uno de nosotros, ¿verdad? Le damos gracias a Dios porque es su palabra la que nos mantiene firmes. A pesar de las diferentes circunstancias, los vientos contrarios que la vida nos puede traer, estamos firmes en el Evangelio. Estamos firmes en la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? En esa fe, como hemos estudiado en el libro de Primera de Juan, esa fe que vence al mundo, ¿verdad? Estamos estudiando el libro de Romanos y el título de estos estudios le hemos puesto Dios quiere darte un nuevo comienzo. Dios quiere darte una nueva oportunidad. Y estamos ahora enfocados en los versículos 8 al 15, el capítulo 1. Y esta parte del estudio le hemos titulado Las marcas de una nueva vida. Y estamos, como dije, estudiando los versículos 8 al 15. Y hemos dicho, mis hermanos, que todos anhelamos una nueva oportunidad, todos anhelamos un nuevo comienzo. Yo creo que todos estamos de acuerdo, ¿verdad? Pero ¿sabías tú, mi hermano, mi hermana, que Dios quiere darte un nuevo comienzo? Dios quiere darte una nueva vida. Y ese nuevo comienzo y esa nueva vida se encuentra cuando tú y yo obedecemos la palabra de nuestro Dios. Obedecemos el Evangelio de nuestro Dios que el apóstol Pablo precisamente nos presenta aquí en este libro de Romanos. Y para dar una idea, para poder describir lo que significa una nueva vida en Cristo Jesús, una nueva vida en el Evangelio de nuestro Dios, vamos a leer parte de la vida del apóstol Pablo, lo estamos haciendo casi todos los domingos, y en esta oportunidad vamos a leer Hechos capítulo 20, versículo 24. La palabra de Dios nos dice así, nos describe el apóstol Pablo de sus propios labios, nos dice lo siguiente: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Fíjense ustedes cómo la vida de este hermano, los valores, las prioridades habían cambiado en su vida.
a tal punto que él no consideraba su vida misma preciosa para sí mismo, con tal que él se encuentre fiel haciendo el ministerio que Dios le había encargado, ¿verdad? Y es el deseo de mi corazón que nosotros también seamos inspirados por el apóstol Pablo. Que nuestra prioridad, mis hermanos, en nuestras vidas, sea nuestro Dios, sea esa misión, sea ese propósito que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Y dijimos que en los primeros 7 versículos de este capítulo, el apóstol Pablo se presenta a estos hermanos, a estos creyentes en Roma, y él les va a hablar de sí mismo. Y dijimos que él les habla y les presenta sus nuevas credenciales y les dice que él es un siervo, que es un esclavo de nuestro Señor Jesucristo, les dice que es un apóstol y les dice que él es alguien apartado para el evangelio de nuestro Dios. Y les habla del evangelio, de la gracia de nuestro Dios. Y les dice y les describe que el evangelio de la gracia de nuestro Dios no es acerca de filosofías, ideologías humanas, sino que el evangelio de nuestro Dios es acerca de la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios mismo. Y ahí es donde nuestra fe, mis hermanos, está fundada. En estos 8 versículos que estamos estudiando estas últimas semanas, hemos dicho que el apóstol Pablo nos revela 9 marcas que todo verdadero creyente es llamado a poseer, que toda nueva vida en Cristo Jesús tiene que reflejar. Y marcas que nos van a ayudar a crear esa pasión por nuestro Dios, a crear esa relación personal con nuestro Padre Celestial. Pero sobre todo nos van a ayudar a desarrollar esa pasión para servirle y sobre todo servirle en el ministerio de la iglesia local, aquí donde el Señor te ha llamado, donde el Señor te ha sembrado, donde el Señor tiene un ministerio, tiene un propósito para ti. Y hemos dicho que una de las marcas de una nueva vida es precisamente una vida agradecida, ¿verdad? Hemos dicho que una marca de una nueva vida es una vida comprometida. Dios, mis hermanos, está buscando de hombres y de mujeres dispuestas a dar su tiempo, dispuestas a ofrecer sus vidas, dispuestas, dijimos, dedicadas, dice, all the way, con zapatos y todo, ¿verdad? Y la semana pasada dijimos que una de las marcas de una nueva vida es precisamente una vida de oración, que somos llamados a orar, mis hermanos, los unos por los otros, oraciones de intersección, ¿verdad? Sobre todo orando a nuestro Dios para que nos dé oportunidades para predicar su evangelio a toda criatura. También dijimos que una marca de una nueva vida es una vida rendida a Dios. Hemos encontrado y leímos que Pablo no se detuvo solamente en la oración, sino que también él antepuso su voluntad a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Esta tarde, mis hermanos, es el deseo de mi corazón que la palabra de nuestro Dios nos hable a cada uno de nosotros. Pero sobre todo es el deseo de mi corazón que seamos, hermanos, sensibles al mensaje, que seamos sensibles a la voz del Espíritu Santo, que podamos responder conforme al propósito, conforme al plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Oro, mis hermanos, para que como iglesia desarrollemos una pasión por la iglesia local, por el ministerio de la iglesia local y el servicio, como lo hizo el apóstol Pablo. Y esta tarde vamos a ver 2 nuevas marcas que toda nueva vida en Cristo Jesús es llamada a poseer. Y la 5ª marca que estamos estudiando es precisamente que una marca de una nueva vida es una vida útil para nuestro Dios. Leamos el versículo 11, Romanos capítulo 1, versículo 11. La palabra del Señor nos dice así:
porque deseo veros, dice, para comunicaros algún don especial, un don espiritual, a fin de que seáis, dice, confirmados, nos habla el apóstol Pablo, algún don espiritual. Y mientras el apóstol Pablo continúa, mi hermano, revelando su corazón a estos creyentes en Roma, él les dice que desea ir a ellos. Él desea verlos. Y les dice que la razón por la cual él quiere ir a ver a estos hermanos es porque él tiene ese deseo de compartir con ellos estos dones espirituales que nuestro Padre Celestial, nuestro Dios le había dado. Es como que si el apóstol Pablo les estuviera diciendo a estos hermanos: Dios me ha bendecido grandemente y me ha revelado muchas cosas en su palabra. Y Él ha puesto en mi corazón el compartirlas con ustedes para que puedan crecer en las cosas de nuestro Señor. Eso es lo que el apóstol Pablo les está diciendo a estos hermanos. En otras palabras, Él les dice que Él quiere ser útil para el servicio de nuestro Señor en su obra. Ahora, es importante notar aquí que el apóstol Pablo no se refiere a los dones espirituales, no a esos dones de sanidad, a esos dones de lengua, sino que, porque nosotros sabemos que los dones espirituales son impartidos únicamente por el Espíritu Santo de nuestro Dios, ¿verdad? Él no se está refiriendo a este tipo de dones. Y esto es muy importante porque hoy en día hay muchos hombres, falsos maestros, falsos apóstoles, que dicen que ellos tienen esa facultad para impartir los dones espirituales a los creyentes, a las personas. Pero nosotros sabemos que solo el Espíritu Santo de Dios imparte esos dones espirituales. Tampoco se está refiriendo el apóstol Pablo al regalo de la salvación, porque sabemos que el regalo de la salvación solo se logra cuando nosotros venimos por fe, cuando nosotros creemos en ese sacrificio santo de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? No se está refiriendo a estos dones. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es que él está dispuesto a dejar lo que está haciendo para ir a ellos y ser usado por el Señor. Él está dispuesto a ser usado por el Señor de cualquier manera con tal de que Él sea una ayuda para estos hermanos. Mis hermanos, Pablo, el apóstol, anhelaba compartir las verdades del Evangelio con estos creyentes en Roma. Las bendiciones espirituales de Dios desbordaban, yo me imagino, en el corazón de este hermano. Y él estaba ansioso y él estaba deseoso por compartir estas bendiciones que él había encontrado, que nuestro Dios le había revelado a través de su palabra. En otras palabras, mis hermanos, el apóstol solo quiere ir a Roma y ser usado por el Señor para hacer una bendición a esa iglesia. En tiempos en los que tú y yo estamos viviendo, mi hermano, días en los cuales cada uno busca lo suyo, días en los cuales lo que más encontramos es el egoísmo, ¿verdad? Y vidas independientes, individualismo. Podemos decir que el ejemplo del apóstol Pablo es una meta, aunque sublime, difícil de alcanzar. Pero ¿sabes qué? Es una meta que toda nueva vida en Cristo debe poseer. Es una marca que toda criatura nueva en Cristo Jesús debe tener. Hoy en día, mi hermano, hay una gran necesidad de hombres y mujeres dispuestos a ser útiles, a ser usadas por nuestro Dios como lo fue el apóstol Pablo. Hoy en día hay una gran necesidad de hombres y mujeres, mis hermanos, que no estén interesadas en sus propias agendas, en sus propios planes, sino más bien interesados en ser bendición para aquellas personas que Dios ha puesto a su alcance, ¿verdad? Es una gran necesidad, no solamente aquí en la iglesia, sino afuera, en nuestras comunidades.
Yo estoy más que convencido, mi hermano, que el ejemplo del apóstol Pablo debe de llevarnos a todos a una profunda reflexión. Y el propósito de este estudio precisamente es que tú y yo, mi hermano, estemos examinando nuestro corazón. ¿Cuántos de nosotros anhelamos ser usados, ser útiles por nuestro Dios? ¿Cuántos de nosotros aquí? ¿Cuántos de los que estamos aquí? Levante su mano. Yo creo que todos tenemos ese deseo, ese anhelo de ser útiles por nuestro Dios. La marca de una nueva vida es precisamente ser útil, ser usado por nuestro Padre Celestial. ¿Cuántos de nosotros podemos decir: Dios me ha bendecido con tantas cosas tantas bendiciones a través del estudio de la palabra de Dios, que anhelo, que deseo compartir estas bendiciones que encontré aquí en este libro con otras personas? ¿Cuántos de nosotros estamos llenos del Evangelio, mi hermano, mi hermana, que anhelamos compartir las verdades de nuestro Dios? ¿Estamos llenos de este conocimiento? ¿Cómo estás conduciendo tu vida, mi hermano? ¿Estás solamente centrado en ti mismo o estás elevando esos ojos como el apóstol Pablo en oración, buscando por oportunidades para compartir el Evangelio de nuestro Dios? ¿Cómo estás orando? ¿Cuál es la preocupación más grande que tienes en tu vida? ¿Eres tú mismo o es encontrar esa voluntad de Dios para tu vida, la cual es buena, agradable y perfecta? Puedes decir honestamente que tu vida es un instrumento útil y que Dios puede usar en cualquier momento y en cualquier lugar para su gloria. ¿Puedes decir eso, mi hermano? El apóstol Pablo nos llama a todos nosotros aquí a reflexionar, a examinar nuestros corazones y ver dónde estamos. ¿Dónde estamos? Pero aquí hay algo más, mi hermano. El deseo de ir a ver a estos hermanos no era para pasar un buen tiempo con ellos. El deseo que él tenía, mi hermano, no era para tener un tiempo social con estos hermanos en Roma. No era para vacacionar, no era para conocer otros lugares, ¿verdad? No era para ponerse al día de las cosas, de la situación política, de los deportes, de las olimpiadas, de quién era el más grande guerrero ahí. No, ¿verdad? El deseo de ir a ver a estos hermanos era precisamente para confirmar la fe de ellos, de esta iglesia. Y te has puesto a pensar tú, ¿qué es lo que le motivó al apóstol querer ir a esta iglesia a conocer a estos hermanos y confirmar su fe de ellos? La palabra confirmar significa establecer, significa cimentar, significa, mi hermano, fortalecer. Cuando vine a este lugar de la predicación, me hice la misma pregunta y me puse a meditar y recordar que estos hermanos en Roma, ¿recuerdan lo que estaban viviendo ellos? Ellos estaban bajo la persecución del mismo imperio romano, ¿verdad? ¿Qué tal situación de estos hermanos? Pero no solamente eso, sino que también, como vamos a ver más adelante, vamos a encontrar que habían falsos maestros dentro de esta congregación nueva. El apóstol Pablo más adelante nos va a hablar de hombres judaizantes que venían a perturbar la fe de estos hermanos, ¿verdad? Pero no solamente eso, me puse a pensar el tiempo en el cual ellos estaban viviendo.
esas filosofías, esas ideologías de estos hombres griegos, ¿verdad? Que también estaban perturbando la mente de esta iglesia. Pero no solamente eso, sino también, ¿se acuerdan ustedes? Ellos están viviendo en Roma. Esta sociedad, mi hermano, corrupta, una sociedad inmoral, en otras palabras, cuando el apóstol Pablo estaba rogando y orando por estos hermanos, todo esto se le venía a su mente y dijo: Señor, envíame a mí, quiero ir allí, a ese lugar, quiero fortalecer, quiero establecer la fe de estos nuevos hermanos, de esta nueva iglesia, ¿verdad? Yo creo que este es un ejemplo muy grande para todos nosotros. ¿Cuántos de nosotros realmente estamos orando de la misma manera como el apóstol Pablo, con la misma motivación, buscando esas oportunidades, tratando de dónde poder ser útil más a nuestro Dios en su obra? En otras palabras, mi hermano Pablo está diciendo: deseo ir a vosotros para compartirles las verdades del Evangelio, esas verdades que el Señor me ha enseñado y me ha revelado en su palabra, a fin de ayudarles a crecer, a mantenerse, dice, firmes en la fe y en el Señor. Eso es lo que el apóstol Pablo les está diciendo. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, lo que estamos viendo aquí? Por supuesto que la parte social es importante en nuestras vidas. Quizás estarás diciendo: ya comenzó el pastor a hablar de estas cosas sociales. Está muy bonito hablando de las cosas espirituales. Por supuesto, las cosas sociales son importantes en nuestras vidas, ¿verdad? Somos seres humanos sociables. Dios no nos ha llamado, hermanos, para ser islas. Él nos ha llamado para ser un pueblo, para ser una familia, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Eso no debe ser el todo en nuestras relaciones como hermanos, como hermanas. Eso, la parte social no puede ser el todo, mi hermano, como iglesia. ¿Sabes por qué? Porque lo único que nos va a ayudar a mantenernos firmes como estos hermanos en nuestra vida espiritual, cuando las tormentas se levanten contra nosotros, cuando la persecución venga por nosotros, cuando el enemigo se levante a tentarte y a sembrar la duda y la discordia, escúcheme bien, no serán los buenos momentos que pasamos socialmente, sino las verdades de la palabra de Dios, las verdades del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Hace sentido, ¿verdad? Hace mucho sentido. ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos preparados en el conocimiento de la palabra de Dios? Estamos estudiando día a día, buscando esos secretos profundos de Dios, esas bendiciones, a tal punto que, como el apóstol Pablo, podamos confirmar y establecer y cimentar y fortalecer la vida de aquellos hermanos nuevos en la fe. ¿Cuántos? ¿Cuántos de los que están aquí tienen ese deseo? ¿Cuántos estamos realmente estudiando la palabra de Dios para compartir a los nuevos hermanos? Tú, mi hermano, tienes un deber. Dios nos llama a todos nosotros. Este es un mandato de Él. Esto no es, mi hermano, algo que como una sugerencia de parte de nuestro Dios. No es así. Es un llamado. Es un deber de cada uno de nosotros. Es un deber tuyo crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Esto no es una opción. ¿Sabes qué? Dios te lo va a demandar el día que tú te encuentres con Él. Nosotros sabemos que si tú eres un hijo de Dios, nuestra salvación, ¿verdad? Es eterna, es segura. Pero ¿sabes qué? Tú y yo un día vamos a estar delante del tribunal de nuestro Señor Jesucristo y Él te va a demandar de estas cosas. El crecer, el
poder entender las verdades de nuestro Dios. Porque tú y yo somos llamados a compartir esas bendiciones. Así que la pregunta que tengo para ti, mi hermano, es: ¿estás buscando oportunidades para estudiar, para entender la palabra de Dios? ¿Estás buscando esas oportunidades? ¿Te estás conectando? Las cosas son tan fáciles ahora. Ya no tienes que venir al templo. ¿Te estás conectando cada miércoles para el discipulado, para crecer más y más en la palabra de Dios? ¿Te estás conectando a través del Zoom en el servicio de oración? Ahí también, no solamente oramos, sino también estudiamos la palabra. ¿Estás estudiando diariamente la palabra de Dios? ¿Tienes tu tiempo devocional en tu casa? ¿Estás creciendo? ¿Qué tal llamada de atención, mi hermano, verdad? A todos nosotros. ¿Qué tal amonestación? A todos nosotros. Este no es un mensaje, tengo que decirlo todos los domingos. Este no es un mensaje del pastor Julio, este es un mensaje de nuestro Dios a toda la congregación, incluido el pastor, todos nosotros, ¿verdad? Sin embargo, mi hermano, esta es la marca que debe haber en la vida de una nueva criatura. Estar dispuestos a ser útiles para Dios, profundamente arraigados en la palabra de Dios, estudiando siempre su palabra y aprendiendo para así poder fortalecer, establecer la vida del hermano que está en necesidad. Esa es una marca que debe estar en tu vida. Pero aquí también hay una advertencia. Escúchame bien, mi hermano. Cuando veas que una persona que profesa, escúcheme bien, cuando veas que una persona que profesa ser creyente, que ser cristiano, y busca tu amistad solo para hablarte de cosas superficiales, para hablarte de la moda, de la comida, de las vanidades, de la diversión, y nunca ora contigo, y nunca comparte la palabra de Dios contigo, y nunca te anima a ser parte del ministerio dentro de la iglesia, y nunca te anima a ser una persona, un creyente que fomente la unidad dentro de la iglesia. ¿Sabes qué? Aparte de esa persona. He dicho, si una persona que profesa ser cristiano, no estoy hablando de cualquier persona, porque el Señor nos ha puesto en este mundo precisamente para alcanzar al que no es creyente, ¿verdad? Una persona que profesa ser cristiano y está haciendo esto, está siendo usado por el enemigo, ¿verdad? Y lo único que quiere hacer es precisamente destruir, y lo único que quiere hacer es distraer la iglesia, la congregación. Así que apártate de esa hermana, de ese hermano. Así que tú también, mi hermano, tú también, mi hermana, eres responsable de la conducta de esa persona. Si tú estás escuchando, tú también eres responsable de esa persona, de su conducta. ¿Por qué? Porque al escucharla, estás permitiendo el avance de esta persona. Mira lo que dice el apóstol Pablo, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 33. Y me gusta la manera como comienza. No se dejen engañar, dice. Imagínense. No se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas, porque las malas, ¿qué? Dice, compañías corrompen, dice, el buen carácter. Las malas compañías. Cuando hay una persona que profesa ser cristiano y solo busca tu amistad, mi hermano, mi hermana, y ¿sabes qué? Siempre están detrás de los nuevos creyentes. Si alguien que profesa ser cristiano y está haciendo esto, la palabra de Dios, no el pastor, te dice, apártate de esas personas. ¿Por qué? Porque las malas compañías
van a destruir tu vida espiritual, mi hermana. ¿Cuánto necesitamos despertar y levantarnos de nuestro dormir, de nuestra apatía? Uno de los problemas más grandes del ser humano, yo les voy a decir esto, es decir no a las personas, ¿verdad? Pero yo quiero decirte lo siguiente, que para las cosas espirituales aún mucho más, mi hermano, esto es muy importante. El apóstol Pablo, la palabra de Dios, te está diciendo, apártate, dile no a esas personas, ora por esas personas, ora por su salvación de esas personas. Pero ¿sabes qué? Hay una secta o otra marca de una nueva vida en Cristo. Y esta secta marca de esta nueva vida es precisamente una vida revestida de humildad. De humildad. Mira lo que dice el versículo 2, Romanos capítulo 1. Esto es, dice el apóstol, qué hermoso, ¿verdad? Cuando dice, para ser mutuamente animados, confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Qué hermoso ser confortados, animados mutuamente. Mi hermano, es fácil ver aquí que el apóstol Pablo no solo desea hacer una bendición para estos hermanos, sino que también él reconoce que estos hermanos en Roma, estos nuevos creyentes, son una fuente de bendición para él. Él reconoce eso. Y podemos ver su humildad del hermano. Él reconoce que no solo se trata de él. Él reconoce, mi hermano, que estos hermanos son tan valiosos, a pesar que son nuevos en la fe, pero son queridos para él. Él es consciente que ellos también tienen cosas que compartir con él. Él reconoce que él puede ser enseñado por estos hermanos. ¿Qué tal humildad del apóstol Pablo? Es una tristeza ver a personas que llegan al lugar donde creen que ellos han llegado. Y escúcheme bien, no están dispuestos a recibir un consejo. No están dispuestos a recibir ayuda por otros que quizás son nuevos en la fe, son nuevos creyentes, o que no tengan una educación como esa persona, o que no tengan tanta experiencia como esa persona, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Todos necesitamos que se nos recuerde una y otra vez que todos tenemos mucho por crecer, todos nosotros. Me incluyo yo también, el pastor. Y hermano, Dios no ha terminado, aún no ha terminado con nosotros. El alfarero no ha terminado con esa vasija de tu vida. Todos nosotros estamos en ese proceso, sin excepción, de crecer a la estatura de la plenitud de nuestro Señor Jesucristo. Así que todos nosotros nos necesitamos los unos a los otros. Y el mismo apóstol Pablo sintió esto cuando él escribió a la iglesia en Filipos. Mira lo que dice en el libro de Filipenses, capítulo 3, versículos 12 al 14. El apóstol dice lo siguiente: no quiero decir que ya haya logrado estas cosas ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro solo en esto, vivo para esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Y hermano, el apóstol Pablo sabía que no había alcanzado esa perfección, esa madurez espiritual. Él sabía,
Pero él también sabía que necesitaba la ayuda de estos hermanos que le rodeaban en su vida para seguir avanzando, para seguir creciendo en esa transformación hasta llegar a la estatura de nuestro Señor Jesús. Para todos los que piensan que no tienen necesidad de los demás, para aquellos que piensan que lo saben todo, que no necesitan del maestro, del pastor, del hermano, no necesitan de instrucción, no necesitan de un consejo. Escúchame bien, mi hermano, no es así. Nos necesitamos los unos a los otros. Mira lo que dice 1 Corintios, capítulo 10, versículo 12. El mismo apóstol nos dice: si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Todos estamos, como se dice en inglés, in the same boat. ¿Verdad? Estamos en la misma situación de crecer. Nos necesitamos. No somos islas, mi hermano. Que nuestro buen Dios se compadezca de la persona que en su soberbia, que en su orgullo piensa que es una isla y que no necesita de nadie. El apóstol Santiago en capítulo 4, versículo 6, en su carta nos dice lo siguiente: sin embargo, dice, Él nos da aún más gracia, nuestro Dios. Nos da fortaleza, nos da oportunidades para servirle, para ser útil. Para que hagamos, dice, frente a esos malos deseos. Como dice las Escrituras, Dios se opone a los soberbios, pero muestra su favor a los humildes. Necesitamos crecer en humildad. Nuestro Señor Jesucristo, Liana leyó este hermoso versículo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Verdad? Necesitamos crecer en humildad. El orgullo y la soberbia. Aquellas personas que piensan que lo saben todo y que no necesitan de nadie. Eso se llama soberbia, orgullo. Y eso es una característica del corazón de Lucifer, de Satanás. ¿Verdad? ¿Verdad? Así que hay que tener mucho cuidado. ¿Cuántos de ustedes han escuchado hablar de este misionero del siglo XVIII, William Carey? ¿Cuántos de ustedes? Un misionero que fue a la India. ¿Cuántos de ustedes? Amén. Y este misionero, mi hermano, igual que el apóstol Pablo, estuvo orando por mucho tiempo. Levantó sus ojos y encontró a este lugar, a este continente, a este pueblo, en la India. Y le dijo: Señor, heme aquí, envíame a mí. Y él decidió ir a ese lugar, a llevar las buenas nuevas de salvación. Y se cuenta que el día cuando él se estaba embarcando, algunos amigos muy cerca de él se acercaron y le dijeron: hey, William, ¿estás seguro que quieres hacer lo que estás haciendo? Le dicen. Imagínense ustedes, hermanos, del siglo XVIII, ir a un lugar donde no sabía el idioma, era un lugar muy peligroso. ¿Estás seguro que quieres ir? ¿Y sabes cuál fue su respuesta? Él dijo lo siguiente: bajaré al pozo si tú sostienes la soga, la cuerda. Bajaré al pozo. En otras palabras, necesito de ustedes. Nos necesitamos, mi hermano. No somos islas, ¿verdad? Y para pedir ayuda necesitamos de humildad. Para poder fomentar la unidad dentro de la iglesia necesitamos también ser humildes de corazón. La vida cristiana, mi hermano, es una carrera de relevo. Es una carrera de equipo. En esta carrera cristiana, mi hermano, el individualismo no cabe. Es el deseo de mi corazón que como iglesia avancemos, como familia, como la iglesia local que Cristo amó y dio su vida por ella. ¿Verdad? Amén.
Esta tarde quiero decirles una vez más, mi hermano, y les hablo de lo más profundo de mi corazón. ¿Se acuerdan ustedes que cuando comenzamos este libro de Romanos les dije, yo no lo voy a poder hacer sin ustedes, sin su oración? ¿Verdad? Nos necesitamos. Necesito, mi hermano, de cada uno de ustedes que me ayude a hacer lo que Dios me ha llamado a hacer. Necesito de ustedes. Yo no lo puedo hacer solo. Necesito de sus oraciones. Necesito de su apoyo a todo nivel. Emocional. El pastor no es un superhombre, no es el Superman. Quizás los pastores somos el target, el blanco del enemigo. ¿Verdad? Necesito de su apoyo. Necesito de sus consejos también. Necesito de ello, mi hermano, porque quiero servir al Señor a la medida que Él espera de mí. Necesitamos los unos a los otros. Es triste escuchar de creyentes que tienen la costumbre de hablar de los pastores y se ponen muchas veces sin saber, como que el pastor debería de hacer esto, el pastor debería de hacerlo de acá, que no hace lo de acá, que lo hace de esto, de esta manera. Y se habla muchas cosas del pastor, pero que no tienen la humildad de acercarse a este pobre hombre que sirve al Señor y tener una conversación para animarlo. ¿Verdad? Es bien triste. Es el deseo de mi corazón que esto no suceda en medio de nuestra congregación. ¿Verdad? Es el deseo de mi corazón. Que el Señor nos reviste de humildad para poder entender que nos necesitamos el uno al otro. Que tanto tú, mi hermano, sin interesar el color de tu piel, la clase social, el estado económico o educacional, que podamos entender que tú y yo somos tan valiosos para nuestro Dios. Cuando tú eres consciente que necesitas de cada una de las personas que Dios ha puesto en tu vida, escúchame bien, esto es muy hermoso, entonces te darás cuenta de lo importante que esas personas son para ti. Interesante, ¿verdad? Lo voy a decir de nuevo. Cuando tú te das cuenta de que las personas, tu esposa, la iglesia, los hijos, los amigos que te rodean, son tan importantes porque hay una dependencia, tú vas a entender cuán valiosas son esas personas para tu crecimiento, para tu vida espiritual, ¿verdad? Mi hermano, Dios nos ayude a todos a recordar que nos necesitamos los unos a los otros y nos necesitamos desesperadamente. ¿Sabes por qué? Porque el Señor viene. Su venida está aquí. Satanás quiere destruir la iglesia. Si no hay humildad en nuestros corazones, vamos a ser una presa muy fácil del enemigo. Y este lugar, esta iglesia, esta congregación puede dividirse. Y el Señor nos ha llamado a estar siempre unidos en amor. Y para eso necesitamos de humildad. Y para terminar, mi hermano, la iglesia, los rostros inclinados. Una vez más, vamos a reflexionar, examinar nuestros corazones. Yo creo que estamos de acuerdo, tú y yo, que el apóstol Pablo representa lo que todo cristiano debería de ser, ¿verdad? Yo creo que todos nosotros estamos de acuerdo con ello. Esta tarde me pregunto si mientras has escuchado el mensaje, la voz del Espíritu Santo, has estado, mi hermano, examinando tu corazón, tu vida,
Y si es así, ¿hay alguna área de tu vida que debes someterla a la voluntad del Señor? ¿Hay alguna área de tu vida que debes de rendir, entregarle a su señorío? ¿Eres agradecido a Dios? ¿Estás comprometido a Él y al ministerio de la iglesia local, mi hermano, mi hermana? ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Estás orando solamente para ti, para tu familia? ¿O estás orando por esas oportunidades, intercediendo por las personas, especialmente por aquellas que necesitan escuchar del Evangelio de nuestro Dios? ¿Has rendido tu voluntad, mi hermano, a la voluntad de Dios? Ya no eres tú, sino Él. Ya no son tus planes, sino sus planes. ¿Eres útil? ¿Estás siendo usado por Dios, mi hermano? ¿O estás aquí en este lugar solo para consumir tu vida en el trabajo, en el afán de lo material? Estás buscando, mi hermano, de Dios. ¿Cómo estás influenciando a los nuevos creyentes? ¿Cómo estás tocando la vida de esos hermanos que el Señor los ha rescatado? ¿Estás compartiendo con ellos su palabra? ¿Estás orando por ellos? ¿O solamente estás distrayendo sus vidas? ¿Estás preparado en la palabra de Dios para establecer, para fortalecer la fe de los hermanos nuevos, de los creyentes nuevos? ¿Estás recibiendo como bendición el consejo de los demás? ¿O piensas que lo sabes todo? Si el Espíritu Santo ha tocado tu corazón, mi hermano, y quieres consagrar tu vida al Señor, levanta tu mano. Levanta tu mano. Si el Espíritu Santo ha hablado a tu corazón, ¿por qué no le dices amén? Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué no le dices, heme aquí? Señor, quiero ser útil. Quiero que me uses para tu obra. Quiero ser, amén. Amén, mi hermano. Amén. ¿Por qué resistir? ¿Por qué resistir? ¿Por qué resistes la voz del Espíritu Santo? ¿Estás escuchando el consejo de las personas que Dios ha puesto a tu lado? ¿Estás escuchando el consejo de tu pastor? ¿O crees que lo sabes todo? ¿O crees que no necesitas de nadie? ¿Por qué no levantas tu mano? Yo estoy más que convencido que el Espíritu Santo está obrando. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque ella es la fuente de vida, es la fuente de transformación. Te damos gracias, Señor, por tu Santo Espíritu, que nos hace sensibles y nos da la fuerza y la valentía para responder a ella. Señor, tú conoces los corazones de los hermanos que han levantado sus manos. Tú conoces las diferentes circunstancias que ellos están viviendo. Yo te pido, Señor, que tú bendigas sus vidas. Yo te pido, Señor, que tú uses sus vidas, Señor, para tu gloria. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Dios bendiga su palabra.